Hoy vamos a hablar de literatura, pero de literatura infantil. Muy atentos a aquellos papás que no saben cómo hacer que sus hijos cojan un libro más allá de los obligados en el colegio, porque Beatriz Osés, descendiente de Peralta y escritora ahora mismo de profesión, dice que es muy fácil. Beatriz, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tan fácil no sé. Yo que he tenido ese reto, te digo que a veces es un poquito complicado, ¿no?, que los niños lean. Sí, bueno, yo creo que una de las claves es que en la casa haya libros, pero libros para ellos, o sea, libros que les gusten. También otra gran clave, y yo creo que es fundamental, es que conozcan las librerías. O sea, que sepan que los libros se venden en librerías, que ha sido una pregunta que me han hecho aquí y me hacen en muchos sitios, ¿no? Que ¿dónde se compra un libro? ¿No? Eso es algo que a mí me choca, pero que yo veo que es algo que también se tiene que vivir y explicar. Si no se vive, es muy difícil que salga un crío lector. Y también, por supuesto, pues que la literatura infantil y juvenil sea de calidad y que los atrape, los enganche. Hay series, hay colecciones que consiguen esto, ¿no? Crear un hábito lector para que luego pasen a otros libros. Pero la clave también es, yo creo que también uno de los grandes secretos es que los padres consideren que los libros son algo importante. Bueno, tú has pasado los últimos días con nuestros peques y jóvenes aquí en el colegio, una iniciativa de la Concejalía de Cultura y el Colegio Público que yo creo que la verdad ha sido increíble, porque les ha permitido leer un libro. Soy una nuez, un libro tuyo, además que quedó finalista en premios, en un premio. Fue premio de B. Ah, fue premio en este caso. Sí, sí. Es que me has dicho que tienes 26 y me has estado contando, este fue finalista, este ganó, este fue finalista. Sí. Muchos premios y muchos finalistas. Luego hablaremos concretamente de los libros, pero vuelvo a los días estos en los que has estado con nuestros niños. ¿Qué habéis hecho exactamente? Bueno, en realidad fue la mañana de ayer y hice 4 charlas con tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Fueron muy bien, los chavales estuvieron muy atentos y los maestros también, lo cual es de agradecer, ¿no? Yo creo que también toda la implicación que tienen los maestros es esencial, ¿no? Porque los maestros son un punto de referencia importante para los niños. Hay niños en primaria que pasan casi más horas con sus maestros que con alguno de sus progenitores y los maestros son también un elemento muy relevante para transmitir el gusto por la lectura. Entonces, si un maestro te lee en voz alta y te lee bien, es difícil que tú no quieras imitarle, porque los niños funcionan por contagio. Entonces, lo que ven, lo que maman en la escuela y en casa es lo que luego van a hacer, ¿no? Funcionan por imitación. Incluso cuando piensas que no estás sembrando y que tu hijo no está leyendo, pero te está viendo a ti comprando libros y dándoles un valor, ¿no? Llega un momento en que entran. No se sabe cuándo, pero al final eso se queda, ¿eh? O sea, uno parece que está predicando en el desierto, pero salen luego lectores. Lo digo por mi hermana. A mi hermana le pasó lo mismo, estuvo una temporada sin leer y luego cuando empezó en la universidad regresó. Pero porque lo había visto en casa. Bueno, todavía tenemos fe, entonces fe y posibilidades de tener muchos más lectores de los que tenemos. ¿Qué te ha llamado la atención de nuestros niños, de los niños de Peralta? Bueno, me ha llamado la atención que tenían bastante sentido común, muy sensatos, ¿no? Muchas veces me sorprenden gratamente más los niños que los adultos, por desgracia, ¿no? Pero a mí me gusta mucho relacionarme con ellos porque, no sé, me siento como entre iguales. Siempre me ha pasado, ¿no? Me comunico muy bien con ellos, entiendo muy bien en qué punto están, ¿no? Y bueno, también se me había olvidado decirte antes, comentarte que yo lo que hice con mi hija es un truco también, porque mi hija también al principio tiene ahora 10 años, pero hubo un momento en que yo decía, madre mía, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? No, al final hay algo que sí, eso sí que funciona. Mi hija no tiene dispositivos electrónicos, estilo móvil y pantalla, ¿no? Entonces se aburre. Y el aburrimiento te lleva a leer. Porque, claro, si no tienes nada que hacer y dices, ¿qué hago yo ahora? Es como el confinamiento. El confinamiento fue un momento en el que nos estábamos aburriendo y nos estábamos agobiando. Entonces los libros ahí rescataron a muchas personas, que si no yo creo que a lo mejor pues ahora mismo estarían en una situación mental peor.
Sí, porque la verdad es que el libro, entre otras cosas, te hace viajar, ¿no?, a lugares, o te hace vivir aventuras. En fin, los 26 libros de Beatriz Osés, como decimos, muchos de ellos premiados, otros finalistas. El que hemos vivido, ¿no?, estos días con los peques ha sido bueno, esta es la versión catalana, pero al final Soy una nuez, la historia de un niño que viene, bueno, no sé exactamente de qué país, pero que viene en patera, ¿no?, en cáscara de nuez, podríamos decir, ¿no? Una simbólica cáscara de nuez, y que además cae de un nogal en la finca de una abogada, como hay una antigua ley allí en Italia que dice que cuando cae un fruto en tu finca, en tu jardín, de un árbol, te pertenece, ¿no? Pues ese niño que cae de un árbol huyendo de unos acosadores porque se ha escapado del centro de acogida, pues es considerado una nuez y se defiende así en el juicio al que le someten para ver si lo deportan o no. ¿Cómo se te ocurren estas ideas tan maravillosas? Es que yo de verdad os admiro a los escritores infantiles o juveniles, especialmente por el lenguaje que tenéis que utilizar, que tú lo decías, no ha sido algo que siempre me ha resultado fácil, pero también porque tenéis que esa imaginación, ¿no?, para pensar. A mí, por ejemplo, esta historia me parece fascinante, ¿no?, el tema de esa ley, ¿no?, de Italia, de que el niño caiga de la nuez, y luego encima el que esté unido a un hecho tan lamentablemente habitual, ¿no?, y con el que nos estamos enfrentando a diario, esa llegada de inmigrantes en condiciones, bueno, pues lamentables. Es que cumplimos un poquito todo, entretenemos, concienciamos, sensibilizamos, ¿no? Pues eso es lo que tienen que tener los buenos libros, ¿no?, que pueden leerse con cualquier edad, ¿no? Para mí El Principito, por ejemplo, es un libro de filosofía. Lo que pasa es que normalmente se le da solamente a los niños, y es un libro que releo con cierta frecuencia, ¿no?, y siempre se ven cosas nuevas, ¿no? Lo interesante de los libros de literatura infantil y juvenil es que pueden tener distintas capas de lectura, distintos niveles, y entonces pueden alcanzar también al público adulto, mientras que la literatura de adultos solamente tiene ese registro, ¿no? Entonces, la literatura infantil y juvenil alcanza a muchos más lectores, tiene un público mucho mayor, y por eso para mí es más interesante. Yo cuando me dicen, vas a dar el salto a la literatura de adultos, ¿no?, como si fuera un avance, ¿no? Yo digo, bueno, eso es de alguna forma limitarme en lectores, porque muchos de mis lectores son adultos. Luego, fíjate, yo no sé si estarás de acuerdo, yo creo que es muchísimo más complicado escribir para niños. Sí, porque hay que tener la capacidad de síntesis, y además hay que tener humildad, porque no puedes, o sea, tú no estás escribiendo para lucirte, ¿no?, ni para demostrar todo lo que sabes, ¿no?, sino que estás escribiendo para emocionar, para conmover, para hacer pensar a un niño. Entonces el tipo de sintaxis es distinta, ¿no?, pero el grado de profundidad que puede tener el libro puede ser incluso mayor que el de uno de adultos, ¿no? Sí. Sin duda. Bueno, hablábamos de tu literatura, de tus libros. Vamos a entrar en ellos, porque claro, en 26 da para todo. Yo te decía, ¿no?, preparándome un poco la entrevista, he visto trabajas con protagonistas antihéroes, sí. Tienen un poquito de tema ahí, de historia negra, tiene también suspense, pero me decías, no, hay mucho más. Por ejemplo, en el de la cáscara de nuez se trata de otras historias, ¿no? Sí. ¿Qué libro consideras tú que puede ser bueno para que un niño se inicie en la lectura de toda tu colección? Hombre, supongo que pedirte que elijas uno es un poquito complicado, ¿no? Sí, pero bueno, ya veo que vas a por él. Puedo elegir este libro, se titula El columpio de Madame Brochet. Fue un libro con el que quedé finalista del Premio Nacional, y es la vez que más cerquita he estado del Premio Nacional. He sido finalista alguna otra vez, y este libro para mí es mágico en todos los sentidos, porque el columpio de Madame Brochet es mágico, y si te subes en él el día de tu cumpleaños y pides un deseo, se te puede cumplir, ¿no? ¿Y dónde está? Digo, porque bueno, tu cumpleaños llega dentro de poquito, ¿no? Mi cumpleaños llega el 24 de noviembre, sí, soy Sagitario, estoy al borde ya de los 50. Bueno, es una edad muy buena, ¿eh?
te lo aseguro. No, yo estoy en mi mejor momento, creativamente estoy en mi mejor momento ahora, sí. Bueno, el columpio de Madame Brochet, de todas formas, Beatriz Osés, yo creo, por lo que he visto un poquito y lo que me has contado de tus libros, sí, bueno, que cualquiera de ellos... Para jóvenes, que son más difíciles de enganchar, ¿no? Estos son los de misterio. Yo los recomiendo a partir de 11 años en adelante, hasta los 14 pueden funcionar perfectamente. Esta es mi colección de Eric Bockler, son 8 libros protagonizados por un friki alemán que va acompañado por su abuela y también por un supuesto vampiro, que es el preferido de la abuela, que se llama Albert Zimmer, otro chico de 15 años, de la misma edad. Estoy contando un año en su vida, desde los 15 a los 16, y luego he sacado ahora, que el último libro es este, que publico ahora en noviembre, sale en las librerías, ya se puede casi encontrar. El vampiro, ¿no? El supuesto vampiro, no digamos nada, es un supuesto vampiro, pues este es el primer libro, es una trilogía, estos van a ser 3 solamente. Este se titula La bruja de Berchtesgaden, sobre una leyenda alemana de una bruja que en las Navidades pues te puede premiar o te puede abrir la tripa y rellenártela con trocitos de paja y piedrecitas del río. Y son muy salvajes, sus reyes magos y su olencero son muy bestias. Y luego este es el segundo, El asesino de los sentidos, que también, bueno, tiene su aquel. Hay 5 sentidos, 5 crímenes, a cada víctima le falta un sentido. Y el último, que es el que os comentaba, La muerte de Ofelia, son crímenes basados en cuadros de la pintura universal. Entonces, este está ilustrado, todos están ilustrados, todas las colecciones de misterio que tengo por Iván Barrenechea, que es del Goibar, y la otra colección de misterio que puede gustar a niños más pequeñiñitos es esta de aquí. Está protagonizada por Brian McNeil. Este chico es Asperger, que es un tipo de autismo, y es una especie de detective, ¿no? Por sus capacidades de memorización, de observación y tal, en una aldea irlandesa donde nunca pasa nada y de repente empieza a pasar de todo, ¿no? El primero es Plasticus, para luchar contra los plásticos, tiene su mensaje ecologista. Y este de aquí es love.com, sobre el peligro de enamorarse en las redes sociales, en una página web pues que tiene su secreto, su oscuro secreto. Y el tercero es Panicus. No lo he traído porque ya venir los libros 26 era un poquito más complicado, ¿no? Jo, fíjate, todos los temas, ¿no?, de los que nos estás hablando, bueno, los de misterio, bueno, pues los libros de misterio son de misterio, ¿no? Mayor o menor calidad, que estos creo que tienen mucha, pero son de misterio. Pero es que en el resto de libros es que podemos encontrar en todos mensajes más allá de lo que es la propia lectura, que eso es lo que yo creo que califica un buen libro, ¿no? Sí, bueno, es que realmente si la historia es buena, yo creo que un error que pueden cometer a veces los escritores cuando piensan, voy a escribir infantil y juvenil, ¿no? Bueno, es que se tienen que de alguna manera incluir una moralina, una moraleja, y yo esto lo odio, ¿no? Entonces yo creo que el escritor tiene que pensar en que va a contar una historia, que la historia puede llegar a muchos lectores, ¿no? Que tiene que tener profundidad y al mismo tiempo sencillez, que tiene que tener algo de humor, tiene que tener ternura, pero también tiene que hacer pensar. Y por eso toco pues todos los grandes temas, ¿no? Porque me decía un alumno ayer, ¿no? Me decía un lector, bueno, ¿y por qué hablas mucho de la muerte? Digo, porque la muerte forma parte de la vida, ¿no? En los escribidores de cartas y en Un bosque en el aire, cuando recuerdan, ¿no?, historias que han acaecido muchos años atrás, pues ahí realmente se ve que algún personaje ha muerto, ¿no? Porque es normal, ¿no? En la vida, la vida sin la muerte no se entendería, ¿no? Por eso yo siempre digo, el mensaje es carpe diem, ¿no? Hay que aprovecharla porque dura poco, ¿no? Y eso es algo que también quiero que cale en los críos, ¿no? El hecho de que se puede hablar normalmente de la muerte y también de que hay que aprovechar esto porque los días que se van no vuelven, ¿no? Entonces cada mañana del mundo, ¿no?, es un día, es un viaje sin retorno, ¿no? Bueno, fíjate, me quedo un poco con Brian, ¿no? Con Brian McNeil, que es el chico, ¿no?, que tiene la enfermedad de ese autismo, ¿no?, un poco especial. Yo creo que es importante también, ¿no?, mandar este tipo de mensajes. Sí. No todos somos iguales, pero somos igual de importantes cada uno de nosotros, claro, ¿no? Que sí, es que, bueno, realmente el autismo es
es un trastorno, como un síndrome, puede ser el síndrome Down, no son enfermedades como tales, pero son habilidades diferentes. Entonces, un autista, por ejemplo, yo he tenido alumnos que eran Asperger y que eran magníficos en matemáticas y en informática, ¿no? Entonces, yo creo que tienen un talento especial para determinadas cosas, ¿no? Y que ahí son prácticamente como superdotados, ¿no? Y luego, a lo mejor, el terreno que más les cuesta es las habilidades sociales. El hecho de relacionarse, el tema emocional, ¿no? Pero eso también se puede trabajar, ¿no? Y de hecho hay muchos actores y hay muchos cantantes que son Asperger. Lo que pasa es que a lo mejor no lo sabemos, pero a mí me ha llamado mucho la atención el caso de algún actor de los que admiro que es Asperger, ¿no? Anthony Hopkins, por ejemplo, ¿no? Se enteró muy tarde, pero lo es, y es un magnífico, es un talentoso actor, es uno de los mejores. Bueno, harían una labor importantísima, ¿no? Si como este caso también dijeran, ¿no?, que son Asperger, bueno, básicamente por darle normalidad también en la sociedad, ¿no? A algo que bueno, pues que todo lo que es distinto nos da miedo y muchas veces no sabemos tampoco cómo actuar, ¿no?, ante ello. Por eso me parece importante también que se normalice dentro de un libro. En realidad, ¿no? Además, este libro lo han leído 6 niños que son Asperger de distintos lugares de España y me han escrito sus madres y he estado en contacto con ellas o me han llamado por teléfono y me han dicho que les había gustado mucho a los 6, o sea que lo he tratado con respeto y yo creo que es eso, que también gusta, ¿no?, poder ser el protagonista de un libro y ser un héroe, porque Brian sí que es héroe, ¿no? Siendo autista o siendo lo que seas, ¿no? Pero para mí es esencial valorar las diferencias, ¿no? Porque toda la gente diferente nos transmite energías distintas y habilidades diversas, ¿no?, que a lo mejor nosotros no tenemos, ¿no? A mí, por ejemplo, me asombra mucho la alegría de los niños síndrome Down, ¿no? Es algo que hay que aprender de ellos. Ellos están en el presente, ¿no? Y eso es algo que nosotros, pues, a veces se nos olvida mucho, ¿no? Sí, no, lo que está claro es que de todos se puede aprender algo y de los diferentes más, porque los comunes ya somos todos iguales, ¿no? Sí, en el fondo yo creo que todos somos unos frikis, o sea, todos tenemos algo. Yo no conozco a nadie que no esté bailando con algo en su vida, con un tipo de enfermedad crónica, que no lo va contando por ahí, pero que la tiene, ¿no? Con lo que se llama una discapacidad física, ¿no? Es que la mayoría de la población, ¿quién no tiene algo?, ¿no? Es lo que le pregunta Brian a la gente que le ayuda en los casos. Digo, bueno, le dice, ¿y a ti qué te pasa? ¿Tú qué tienes, no? ¿Tú qué tienes? Porque estás amargado de la vida, estás estresadísimo, estás al borde de la ansiedad, ¿no? Pues todos tenemos algo. Sin duda. Pues Beatriz Osés, que ha sido un auténtico lujo, nos parece una maravilla esta iniciativa de traerte, bueno, además descendiendo de Peralta. Por cierto, que todas las mujeres y los hombres de Peralta seguro que se están preguntando ¿y de qué familia viene? Yo vengo de la familia de los Pelocones y mis abuelos vivían en la calle Cortijo 7, número 7, sí. Bueno, lo digo porque no me van a perdonar si no lo explicamos, que en los pueblos ya sabes que nos encanta además saber, y ahora te estarán sacando parecido todo, seguro, con uno o con otro, y además que es un orgullo también, ¿no?, que personas que descienden de nuestras localidades, bueno, pues hagan un trabajo y lo hagan tan magníficamente como lo haces tú, y con tanto éxito llegará ese premio nacional, estoy segura. Pues espero. Te acordarás de Peralta cuando llegue. Muchas gracias, Jayone, muy amable. Bueno, sí, ya se lo dedicaré al pueblo. Venga, si lo gano. Lo esperamos, pero lo vas a ganar, seguro, seguro. Y recuerden, Beatriz Osés, tenemos un poquito de todo, ya ven, aquí tenemos una muestra, pero hay 26 libros en total, y lo que te rondaré, Morena, que la creatividad ya vemos que no ha terminado. Por empezar por uno, el que nos recomienda ella, El columpio de Madame Brochet, y bueno, pues si a los niños o a los jóvenes les gusta más el misterio, tenemos a Eric Vogler, se pronuncia, Eric Vogler, y bueno, el tema del Asperger y las diferencias en las personas, en fin, me quedo maravillada, Beatriz. A tus pies, un verdadero honor conocerte, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros.